Entonces, vamos a ver, eh, voy a apagar mi cámara para evitar interrupciones de la, del Wi-Fi, ya que está un poquito, el clima está un poquito loco. Ya. Entonces, vamos a ver hoy sobre la interpretación de la Biblia en la tradición de la iglesia. Y para ello necesitamos saber qué es Biblia y qué es la tradición. Obviamente que estas dos realidades, Biblia como libro sagrado y tradición, son palabra de Dios. Esa tradición siempre la vamos a encontrar con mayúscula, la palabra tradición. Entonces, la fe cristiana reconoce que el concepto de palabra de Dios tiene diversos niveles de comprensión. No solo es la Biblia palabra de Dios. Eso a un católico nos tiene que quedar muy claro, muy claro. Los evangélicos solo aceptan que la Biblia es palabra de Dios y de ella no hay palabra de Dios, no hay más palabra de Dios, sino solo la Biblia. Pero para nosotros los católicos, cristianos católicos, reconocemos que el concepto palabra de Dios tiene diversos niveles de comprensión. Es un término análogo, no es algo que se realiza unívocamente y solo en una determinada situación siempre igual. Muchas veces se comete el error de identificar los conceptos de escritura y palabra de Dios. El término palabra de Dios es amplio y abarca diversas realidades. Por tanto, la Biblia es palabra de Dios, pero no solo la Biblia es palabra de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo, es también palabra de Dios. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Nos detendremos más adelante en el Señor como palabra al considerar el capítulo 4. Para entender con claridad la diferencia y a la vez la íntima relación que existe entre palabra y escritura, debemos recurrir al Concilio Vaticano II. La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Ojo con esto, constituyen un solo depósito sagrado. Quiere decir que tanto la palabra y la escritura, es decir, lo que la iglesia anuncia, lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia transmite, es palabra de Dios. Igual la Biblia es palabra de Dios. ¿Ya? La sagrada tradición, es decir, lo que Jesús enseñó a los discípulos a viva voz y no se puso por escrito, eso que se sigue transmitiendo en la iglesia, eso también es bien. Eso lo pueden ver en Dei Verbum, numeral 10. Entonces, ¿qué es la tradición? La tradición nos dice que la experiencia del encuentro con Dios no se agota con los acontecimientos de la Biblia. Hay una corriente de vida que llamamos tradición y que consiste en la percepción del mensaje de Dios que para cada tiempo la iglesia va detectando y presentando a sus fieles. Por tanto, la palabra de Dios se revela más allá de la misma Biblia, que es un momento privilegiado de la revelación. Dios da a conocer su voluntad y se comunica con los hombres donde en la liturgia, las celebraciones litúrgicas. Y liturgia no es solo la misa, es toda la celebración oficial de la iglesia. A través del magisterio de la iglesia, por ejemplo, de los santos y por muchos otros canales en la multiforme y rica vida de la iglesia a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, la liturgia, cuando nos va enseñando a través de los signos litúrgicos, las realidades mistagógicas, nos va transmitiendo esta palabra de Dios. A través del magisterio de la iglesia, cuando el Papa enseña en su magisterio en la iglesia, a través de los documentos, las catequesis del Papa, intervenciones,
también está dentro de esta sagrada tradición. Por ejemplo, también los santos, la vida de los santos, cómo los santos han venido viviendo su relación con Dios, el legado que ellos han dejado, sus escritos, y por muchos otros canales en la multiforme y rica vida de la Iglesia a lo largo del tiempo. Todos estos ámbitos de la tradición, junto con la Sagrada Escritura, son para nosotros palabra de Dios. En el Sínodo de la Palabra, celebrado en octubre de 2008, se reflexionó mucho sobre este tema y se expresó una muy clara afirmación. La palabra de Dios precede y excede la Biblia. El mensaje final número 3. Repito, la palabra de Dios precede, es decir, está antes de la Biblia, que la Biblia fuera escrita, y excede la Biblia, es decir, la Biblia es limitada. Este proceder y exceder señala la amplitud que el concepto de palabra de Dios tiene para los cristianos católicos. Por esto, la Iglesia ha enseñado siempre que nunca se pueden separar escritura y tradición. Dependen la una de la otra. Desde la perspectiva bíblica, estar atentos a la palabra de Dios significa leer la Biblia, pero no de manera libre y aislada, sino en el marco de la tradición que se vive en la iglesia. Será en la madre iglesia donde encontraremos siempre un horizonte de comprensión muchísimo más amplio a la hora de interpretar y aplicar los textos sagrados a nuestra vida. La expresión palabra de Dios es analogía o analógica. Se refiere sobre todo a la palabra de Dios en persona, que es el Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, verbo del Padre hecha carne. La palabra divina ya presente en la creación del universo y en modo especial del hombre, se ha revelado a lo largo de la historia de la salvación y es atestiguado por escrito en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esta palabra de Dios, tras... A ver, apaguen su micrófono, por favor. Esta la contiene en modo muy singular bajo la guía del Espíritu. La Iglesia la custodia y la conserva en su tradición viva. Dei Verbum número 10. Y la ofrece a la humanidad. A ver, ¿pueden apagar su micrófono, por favor? Zulma, Sixta, Esteban Arellano, apaga tu micrófono. Voy a empezar a comer ya. A ver, Zulma, Esteban Arellano, tu micrófono, por favor. Entonces decíamos que la Iglesia va custodiando y conservando en su tradición viva toda esta riqueza bajo la guía del Espíritu y la ofrece a la humanidad a través de la predicación, los sacramentos y el testimonio de vida. Los pastores, por lo tanto, deben educar al pueblo de Dios a acoger los diversos significados de la expresión palabra de Dios. Biblia e interpretación. Interpretar correctamente la Biblia no es un tema sencillo.
De más está decir que las grandes divisiones que hemos experimentado los cristianos a lo largo de los siglos tienen que ver con las interpretaciones diferentes y hasta contrarias de determinados textos de la Biblia. Para el cristiano católico, el elemento esencial para interpretar la Biblia tiene que ver con la Iglesia. La Escritura se interpreta de acuerdo con la fe de la Iglesia. Hay mucha bibliografía y excelentes documentos que nos orientan en este tema. Y si bien los principios suelen ser muy claros, la dificultad surge cuando se quiere lograr una interpretación de la Biblia para la aplicación a la vida de los seres humanos. En la vida de la Iglesia existe un presupuesto básico. Todo creyente puede leer e interpretar un texto bíblico para luego aplicarlo a su vida. Pero existen distintos niveles de profundidad y de responsabilidad en esta capacidad de interpretación. Es aquí donde el magisterio de la Iglesia tiene el encargo de, escrita o transmitida, tiene el encargo de custodiar. El magisterio, asistido por el Espíritu, escucha la palabra de Dios, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad para que la salvación llegue a todos los seres humanos. Cuando la Iglesia, asistida por la tradición y el magisterio, interpreta la Escritura, todos los creyentes vamos tras lo interpretado y aplicamos a nuestra vida la palabra de Dios. Esto nos ayuda a madurar más como cristianos. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para interpretar correctamente la Escritura. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Explicaremos brevemente cada uno de ellos. La unidad de toda la Escritura. Esto implica que ningún texto debe ser interpretado aisladamente. Como hemos visto, la Biblia es más que un libro. Es una biblioteca de más de 70 libros compuestos por autores humanos diferentes en marcos culturales muy diversos en el espacio de muchos siglos. La Biblia es múltiple en este sentido y sin embargo es una y única. En la Biblia hay coherencia y unidad desde el primero hasta el último versículo, que tiene que ver con la verdad de Dios, esa verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. No es una verdad científica, no es una verdad sobre el futuro, no. Es una verdad para la salvación. Es decir, ¿cómo me tengo que salvar? La unidad de la Escritura, todo el tema, los temas y el gran tema de la salvación de todos los libros escritos en distintos lugares, en distintas épocas, tiene una unidad que nos habla de la salvación. En la Escritura, Dios no nos habla por medio de un solo texto aislado, sino a través de todos los textos del canon. Cada libro de la Biblia ilumina los restantes libros. Esto explica la naturaleza progresiva de la revelación de la Escritura. Dios es un Dios de procesos y en los procesos, en el proceso se va revelando, se va manifestando y se va dando a conocer, se va revelando. 2. La tradición viva de la Iglesia. La Biblia debe ser interpretada dentro de la tradición de la Iglesia. No vamos a ir a un pastor y que nos explique a ver la Escritura, eso no. O vamos a escuchar una prédica de tal pastor evangélico para entender bien, tampoco. El marco primero y principal de interpretación de la Escritura es la vida de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita dentro de una comunidad viviente
No es alguien que se sentó a escribir en un escritorio la Biblia. No. Es entonces, la Biblia fue escrita dentro de una comunidad viviente. Cuando hablamos de comunidad viviente, es una comunidad que tenía a Jesús como el centro de su vida, con sus cosas, con sus luchas, con sus debilidades, con todo, pero era una comunidad viva, que vivía su fe, que se reunía en torno a Jesús resucitado, que celebraba su liturgia, que compartían sus bienes. ¿Ya? Una comunidad viviente. Es importante entonces observar atentamente cómo esa comunidad vivía y siguió viviendo esa palabra que había puesto por escrito por inspiración divina. 3. La analogía de la fe. No podemos separar la interpretación de la Biblia de la vivencia de la fe. Lo que recibimos mediante la lectura bíblica tiene que ser coherente con lo que la iglesia tiene en su depósito de fe. Tú no puedes decir, he leído en la Biblia que no hay que comer chancho y no come chancho. He leído en la Biblia que tengo que tener barba y tengo que tener barba. He leído en la Biblia que tengo que ponerme una falda que me tapen hasta los callos. Voy a ponerme una falda. No es así. Tiene que ir siempre en sintonía con el depósito de la fe. Ninguna lectura de la Biblia puede colocar a la persona en conflicto o al margen de la fe de la iglesia. Eso es un mal signo. Si una persona que lee la Biblia empieza a cuestionar la iglesia, empieza a pelearse con la iglesia, a pelearse con el Papa, que el Papa no dice la verdad, que los curas no dicen la verdad, o simplemente dicen, yo ya no voy a la iglesia, no necesito ir a la iglesia, con mi Biblia me voy a salvar y yo solo voy a estudiar. Tampoco es eso. Ni podemos entrar en conflicto, ni estar al margen de la fe de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que inspiró la Escritura es el mismo que conduce a la iglesia. La Escritura, por tanto, es un libro de fe y este es un elemento esencial que no se puede obviar nunca a la hora de interpretarla. La Escritura es un libro de fe, ¿ya? Ese es el elemento esencial que no podemos dejar de lado. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro. ¿Qué va a enseñar el magisterio si no sabe nada de la Sagrada Escritura? Si no tiene en cuenta la tradición, ¿no? ¿Qué va a decirnos la Escritura si no tiene un precedente que lo excede? Tiene nada que enseñar. Entonces, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro. Y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Esa es la clave. Contribuir eficazmente a la salvación de las almas. ¿Qué significa eficazmente? Que no es una palabra, no es una fábula, pues, ¿no? Que lo que ahí tú te encuentras como una persona que sigue actuando. Interpretación y el Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda la gran enseñanza del Concilio Vaticano II con respecto a la inseparable relación entre la interpretación de la Biblia y el Espíritu Santo. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura, dice Dei-Verbum 12:3, la Divina Revelación, la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. ¿Ya? Catecismo de la Iglesia, numeral 111. ¿Qué significa, por tanto, interpretar la Escritura con el mismo espíritu con que fue escrita? Significa captar que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores sagrados
para escribir la escritura, hoy sigue actuando en el corazón del creyente, iluminándolo para llegar a una correcta interpretación. La Biblia, por tanto, es un libro de fe, un libro religioso, un libro confesional. Solamente una actitud de fe, una presencia religiosa y una convicción confesional puede garantizar la acción del mismo Espíritu Santo que hoy actúa en el mundo. No es suficiente el análisis histórico de los acontecimientos que se describen o el conocimiento de los géneros literarios para la interpretación bíblica. Es necesaria una actitud creyente que se deje guiar por el Espíritu Santo. Es importante tener presente la dimensión espiritual o neumatológica, del griego neuma, que significa espíritu, de la escritura, y creer en ella como palabra de Dios o se convertirá en letra muerta, una reliquia sin vida del pasado, insignificante para nuestra vida hoy. La Biblia nació bajo el influjo del Espíritu Santo, por lo cual debe ser leída e interpretada con la dirección del mismo Espíritu Santo. Este principio general debe tenerse presente siempre, tanto en la lectura personal como comunitaria, tanto para el magisterio como para el grupo de la lección divina, tanto para el exégeta como para el catequista. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad la que nos permite armonizar con la revelación de Dios para hacer una verdadera lectura espiritual de la Biblia. Una interpretación de la Escritura en el Espíritu implica docilidad a la dirección que señala el Espíritu Santo. El que quiera andar en la verdad deberá abrirse al Espíritu. Por eso dice el Señor, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Espíritu Santo y palabra de Dios, las sagradas escrituras, siendo don entregado por el Espíritu Santo a la Iglesia, esposa de Cristo. Cristo tiene una sola esposa, la Iglesia Católica. Tienen en la Iglesia su lugar hermenéutico propio. Es decir, la Iglesia misma es el lugar de interpretación de la Escritura. El mismo Espíritu que es autor de las Sagradas Escrituras es también guía de su recta interpretación en la formación a través de los tiempos de la Fides Ecclesiae, es decir, de la fe de la Iglesia. Recomienda a los pastores recordar a todos los bautizados el papel del Espíritu Santo en la inspiración, desde la comprensión de las Sagradas Escrituras. En consecuencia, todos nosotros, discípulos, estamos invitados a invocar con frecuencia al Espíritu Santo. Invocar con frecuencia al Espíritu Santo, no solo cuando voy a leer la Biblia, para que Él nos conduzca al conocimiento cada vez más profundo de la palabra de Dios y al testimonio de nuestra fe. Recuerden los fieles que las Sagradas Escrituras se cierran evocando el grito común del Espíritu y de la esposa, la Iglesia: ven, Señor Jesús. La Biblia también es verbo eterno y divino, y por este motivo exige otra comprensión dada por el Espíritu Santo que devela la dimensión trascendente de la Biblia divina, presente en las palabras humanas. Los géneros literarios en el proceso de la interpretación. Para interpretar correctamente la Escritura, también es fundamental tener presente que los textos sagrados están en diversos géneros literarios. La verdad que se quiere transmitir es presentada de diversas maneras y expresada en un género literario específico para un determinado contexto cultural
y una determinada época. Para una interpretación apropiada del mensaje de cualquier pasaje de la Biblia, debemos entender algo del trasfondo cultural, la época en que se escribió y el estilo literario empleado. Trasfondo cultural, época que se escribió y estilo literario que se empleó. 3 cosas básicas para la interpretación apropiada. Ojo que estamos hablando del mensaje de cualquier pasaje de la Biblia. En la Sagrada Escritura tenemos varios géneros literarios. Citamos algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Tenemos relatos épicos, tenemos sueños y visiones, tenemos crónicas, tenemos relato vocacional. En el Nuevo Testamento se pueden nombrar parábolas, controversias, himnos, catálogo de vicios y virtudes, etcétera, ¿no? Para descubrir la intención de los agiógrafos, es decir, de los que han escrito la escritura, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género: histórico, profético, poético y en otros géneros literarios. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos de la geografía, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, por tanto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:2. Es decir, delante de la palabra no podemos aparentar lo que no somos. Los cristianos creemos que la palabra de nuestro Dios tiene fuerza y vida y puede cortar y penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser para recrearnos constantemente. Significa aquí la palabra recrear, no significa divertirse, recreo de colegio, no. Recrearnos, volvernos a ser, renovarnos. Dios se manifestó y se sigue manifestando de muchas maneras a todos los hombres de todos los tiempos y culturas. La creación es el primer libro que Dios escribió. La creación. De este modo, Dios, creándolo todo y conservándolo por su palabra, da a los hombres testimonio permanente de sí mismo en las cosas creadas. Luego Dios salió al encuentro del hombre que lo buscaba y en su bondad y sabiduría dispuso revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, palabra encarnada, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos movidos por su gran amor y mora con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Como fruto de esta revelación de Dios experimentado como liberador en la peregrinación de su pueblo, entendida como historia de salvación, surge este libro, o mejor dicho, conjunto de libros que llamamos Biblia. Como fruto de esta revelación de Dios experimentado, ojo con esta palabra, experiencia,
experimentado como liberador, una cosa palpante en la historia y en la vida, una cosa concreta, experimentado como liberador en la peregrinación de su pueblo, entendida como historia de salvación, surge este libro que llamamos Biblia. Para los cristianos, Jesucristo, palabra hecha carne, es mediador y plenitud. Mediador, Él es Dios y hombre al mismo tiempo, y plenitud porque Él tiene la última palabra. No hay más. De la revelación del designio amoroso de ese Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso decimos que después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Pero para que la Biblia sea realmente palabra de Dios, debe leerse, interpretarse y orarse con los mismos sentimientos de Cristo. Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una nueva alianza que no reside en la letra, sino en el espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. La Biblia leída sin fe no pasa de ser un clásico de la literatura universal o un bestseller de larga data, pero no es palabra de Dios que conduce al Dios de la palabra. La vida cerrada sobre un muelle o llena de polvo en una biblioteca, la Biblia cerrada sobre un mueble o llena de polvo en una biblioteca, nunca podrá ser palabra viva y eficaz para los seres humanos de cualquier tiempo o cultura. La Biblia leída sin la clave de interpretación correcta puede convertirse incluso en un arma mortal y ser destructiva y oprimente en vez de salvadora y liberadora. Por tanto, la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Por eso, el pueblo de Dios es el primero que cree y así conduce, alimenta y sostiene la fe de cada creyente. El pueblo de Dios es el primero que en todas partes confiesa al Señor. En su seno somos impulsados y llevados a confesar también nosotros proclamando, creo o creemos. Nuestro gran desafío es leer, interpretar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida con los criterios del Dios de la vida, recordando siempre que no son los que dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad del Padre que está en el cielo. Y hacer que la Biblia sea una herramienta adecuada, no tanto para hablar sobre Dios como para hablar con Él. Como un amigo habla con su amigo o como un niño confiado habla con su madre afectuosa o su padre cariñoso. Esto de la lección divina ya lo hemos visto, pero para que les quede un poquito más claro, les voy a repetir porque en la repetición está la mayor comprensión. ¿Qué es la lección divina? Por tanto, en la tradición de la Iglesia existe una forma, un estilo peculiar de lectura de la Biblia llamado lección divina. Literalmente significa lectura de Dios. Se trata de una lectura orante de la Biblia. Desde tiempos antiguos es una práctica constantemente recomendada para que la escritura sea realmente palabra de Dios, viva y actual para el que la lee. Esta puede ser la clave
la llave maestra para que por medio de los textos de la Biblia Dios nos hable hoy y nos animemos a hablar con Él. La fe de la Iglesia ha afirmado desde siempre que la Biblia está inspirada por Dios. El Espíritu Santo asistió de manera particular a determinadas personas para que, con los criterios propios de su cultura y de su tiempo, escribieran de una vez para siempre la palabra que debe ser luz y guía de todos los creyentes. Así surge la Biblia cristiana a lo largo de más de 10 siglos. Pero la Escritura no es una reliquia del pasado, es la palabra de Dios que a través de la lección divina se actualiza también por la acción del Espíritu Santo y se hace presente para la vida de todos los creyentes. Recordamos las palabras de San Pablo. El mismo Espíritu de Dios, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y más adelante, igualmente, el mismo Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con sonidos inefables. El Espíritu Santo actúa hoy en nuestros corazones para que leamos e interpretemos la Biblia como palabra de Dios escrita para nosotros a través de la lectura orante. Por eso la Iglesia nos propone, entre las muchas formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una privilegiada a la que todos estamos invitados: la lección divina o ejercicio de lectura orante de la Sagrada Escritura. Esta lectura orante, bien practicada, conduce al encuentro con Jesús Maestro, al conocimiento del misterio de Jesús Mesías, a la comunión con Jesús, Hijo de Dios, y al testimonio de Jesús, Señor del universo. El Maestro, el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor del universo. Con sus 5 momentos: lectura, meditación, oración, contemplación y acción, la lectura orante favorece el encuentro personal con Jesucristo al modo de tantos personajes del Evangelio. Nicodemo y su ansia de vida eterna, la samaritana y su anhelo de culto verdadero, el ciego de nacimiento y su deseo de luz interior, Zaqueo y su gana de ser diferente. Todos ellos, gracias a este encuentro, fueron iluminados y recreados porque se abrieron a la experiencia de la misericordia del Padre que se ofrece por su palabra de verdad y vida. No abrieron su corazón a algo del Mesías, sino al mismo Mesías, camino de crecimiento en la madurez conforme a su plenitud. Proceso de discipulado, de comunión con los hermanos y de compromiso con la sociedad. ¿En qué consiste entonces específicamente? Se trata de un ejercicio de oración con la Biblia, realizado en etapas cuyo principal objetivo es el encuentro con el Señor. Es un entrenamiento de escucha de la palabra de Dios o un itinerario espiritual mediante determinados pasos. Estos pasos son como peldaños o escalones por donde se asciende a la presencia de Dios para intentar descubrir su voluntad y poder llevarla a la práctica en la vida cotidiana. La lección divina supone una lectura de la Biblia, pausada y serena, meditada y orante, comprometedora y exigente, que se oriente a conformarnos con el Cristo vivo. Su práctica puede ser personal o comunitaria. Es personal cuando se toma el texto bíblico y se lo ora de manera individual.
Es comunitaria cuando un grupo se reúne y sus miembros hacen cada uno los pasos, pero van compartiendo entre sí lo que han orado. Al comunicar a los demás lo que la palabra del Señor suscita en su corazón, se mantiene el carácter personal, pero abierto a una fuerte dimensión comunitaria. Para ir terminando, hacer la lección divina o hacer lección divina implica estar convencidos de que Dios nos habla a través de su palabra escrita en el lenguaje humano, que llamamos Biblia. Dios, a pesar de haber inspirado la Biblia hace muchos siglos, tiene algo nuevo que decirnos hoy, aquí y ahora. La Biblia responde a los problemas vitales de toda existencia humana. Jesucristo resucitado es la llave que nos abre la puerta a todos los textos de la Biblia. Aunque leamos e interpretemos la Biblia en forma personal, la leemos como miembros de una comunidad eclesial guiada por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, esto es lo que quería compartirles para que tengan como base de estos primeros encuentros, que sepan más o menos un recorrido histórico básico y los fundamentos de una interpretación de la Biblia dentro de la iglesia. Tenemos 7 minutos para poder dialogar. Si tienen alguna duda, pregunta, una consulta, podríamos hacerlo en este momento. A ver quién se anima. Somos algo de 30 por aquí o 28. Padre, buenas noches. Sí. Referente a lo de la charla de hoy, al compartir, lo que no me queda claro es lo de las tradiciones. Usted dice, bueno, eso no aparece en la Biblia, ¿cierto? Pero ¿cómo fundamentamos esa palabra de Dios? Ya. Ten cuidado con esa palabrita. No son tradiciones. Es tradición con T mayúscula. Es lo que la iglesia ha recibido, o mejor dicho, los apóstoles han recibido del mismo Cristo, y que Abraham también comenzó una tradición judía, el judaísmo. Los judíos tampoco solo tienen la Torá como la única fuente de revelación. Hay otros, hay un Midrash y otras cosas, ¿no? Entonces, no confundan la tradición con tradiciones, ¿ya? No son cositas que hacemos, la procesión, la fiesta patronal, las tradiciones con T minúscula, no. Esas costumbres, no. De a eso no se refiere. La tradición, hemos dicho, ¿dónde se manifiesta? Se manifiesta en la predicación, en la catequesis, en la vida de los santos, en lo que los santos nos vienen enseñando, ¿no? Ahí se va transmitiendo esta sagrada tradición, lo que recibió los apóstoles de viva voz y se va transmitiendo en la enseñanza, ¿no? De la iglesia. A eso, no confundan la tradición con tradiciones, con cosas que se hacen en la iglesia. Eso es diferente, muy diferente. Sí, disculpe, disculpe por el término. Sí. Ya lo entendí, gracias. Ok, Parroquia Villarrica tiene la mano levantada. Padre Carlos, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle, padre, sobre lo que dice agiógrafos. ¿A qué se le denomina eso, pero son qué Geógrafo tipo de personajes?
El agiógrafo es el que escribe la escritura, ¿no? Ay, ay. Es el que pone por escrito, que redacta, mejor dicho. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta o quiere aportar algo más sobre esto? Ya, la próxima semana vamos a terminar con los fundamentos, ya, los fundamentos de la lección divina, cómo trabajar con jóvenes en la lección divina, eso lo vamos a ver la próxima semana. Y a partir de la siguiente ya vamos a empezar a trabajar el librito que les ofrecimos en la etapa presencial, ¿ya? Sobre evangelizador, quién eres, y aquí están los pasos de la lección. Esto va a ser el examen final. Aquí tienen 7 temas que tienen que ir desarrollando. O sea, las preguntas que están aquí las van a ir desarrollando. Este es el examen final de este curso, ¿ya? Tienen, por ejemplo, en el tema 1, eres discípulo, y ahí vienen preguntas. Esas preguntas hay que desarrollarlas. Sé que el padre Julio también tiene en digital, no sé si lo habrá subido ya en la plataforma o se los ha enviado. Para los que no tienen en físico, lo pueden hacer.